¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, es un gusto saludarles desde Reynosa. Envío un especial saludo a todo el equipo de En 2x3 Tamaulipas. Y como siempre, como ya es costumbre, pues el interés de su servidora es pues, poner en la mesa ahí del debate en donde se encuentren temas de actualidad, temas que nos interesan a todos y a todas, independientemente de que quienes los traten principalmente pues sean nuestros representantes en las diputaciones, en los congresos de los estados o de la federación. Y en esta ocasión quiero traer con ustedes un tema que de nueva cuenta vuelve a ser noticia y el cual se trata del aumento de nueva cuenta de la prisión preventiva oficiosa. Primeramente hay que decir que la prisión preventiva, al igual que la prisión justificada, al igual que la presentación periódica a firmar en algún juzgado, en algún centro, en la exhibición de alguna garantía, el no acercarse a determinado lugar, dejar de hacer determinadas conductas, constituyen medidas cautelares. Esto es, constituye una medida para que el juez o quien lleve el proceso pues garantice que la persona a la que se le está siguiendo el proceso pues no se va a evadir de la justicia y va a continuar el proceso con seguridad. Es decir, la prisión preventiva, como se concibe actualmente, es simplemente una medida para garantizar la presencia de la persona que está siendo investigada sobre cierto hecho. Sin embargo, en el artículo 19 de la Constitución nos establece ciertos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Simplemente se te está investigando por este delito, esta medida cautelar tú la tendrás que pasar privado de la libertad en un centro penitenciario, ya sea estatal o federal. De esta manera es que desde que el sistema penal en México cambia al sistema penal acusatorio, a oral, estaban establecidos un catálogo de delitos y conforme ha pasado el tiempo, estos catálogos de delitos han ido aumentando. Actualmente, en la última reforma, bueno, se está hablando de narcomenudeo, de extorsión, de la emisión de facturas ilícitas, defraudación fiscal e incluso, es decir, estos delitos ameritarán prisión preventiva oficiosa en la primera etapa del proceso, que es en la etapa de investigación inicial, lo que es la investigación. Es decir, te llevan la fiscalía inicia una investigación, se lleva ante un juez y si decide este juez vincularte al proceso, es decir, formalizar la investigación, se tendrá que pasar el proceso, que puede ser de 6 meses hasta 2 años, privado de la libertad. Esto, naturalmente, México ya ha tenido recomendaciones que esta medida de prisión preventiva oficiosa, sin entrar al estudio específico del caso, constituye una violación a los derechos humanos. Y sí, definitivamente es alarmante porque son alarmantes también las cifras de las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad sin una sentencia. De igual manera, pues es una verdad conocida que si bien es cierto que los centros penitenciarios están creados o el sistema penitenciario en sí está creado para la reinserción social, pues lo cierto es que lamentablemente en México, y pues no lo digo yo, lo dicen estudios especializados, pues en México nuestros centros penitenciarios no cumplen con las medidas que garanticen precisamente la reinserción social, sino que por el contrario, se habla de autogobierno, se habla de que no se tiene la infraestructura adecuada, hacinamiento, etc. Entonces, aquí es oportuno mencionar el Censo Nacional Penitenciario al 2023, lo cual engloba una estadística de todo el 2022, insisto, se dio a conocer en el 2023, y nos dice que en México, entre centros penitenciarios estatales y federales,
se tenían a personas privadas de la libertad 226,116 personas. De estas personas, el 39,0% no contó con una sentencia. Y del total de estas personas, el 50% se encontró en prisión preventiva oficiosa. Es decir, es un alto número de personas que están siendo privadas de la libertad con una posibilidad y violando su derecho de presunción de inocencia porque se está prácticamente adelantando una sentencia. Aunado a esto, también pues conocemos las incidencias que también nos habla esta estadística de que fue dada a conocer, insisto, por el INEGI, donde hubieron en el 2022 2,612 incidentes, de los cuales el 34,8% fue de riñas y el 22,0% en daños a la infraestructura. En estos incidentes estuvieron involucrados 7,048 personas y 293 personas perdieron la vida. Y esto dice la estadística que aumentó un 179% al año anterior, que fue en el 2021. ¿Qué sucede y por qué la preocupación porque tengamos en México un aumento desmedido del uso de la prisión preventiva? Y aunado a que sabemos también pues las deficiencias con las que se actúa en las fiscalías. Sabemos también que a menudo se culpa a las y los jueces por dejar en libertad y así se etiqueta a delincuentes. No, no es así. Dejan en libertad simplemente a personas porque debemos tener muy en cuenta que a todos y a todas los mexicanos nos asiste el principio de presunción de inocencia. Es decir, no podemos anunciar mediáticamente y difundir y presentar como delincuente a una persona cuando se está siendo investigada, porque a esta persona tiene reconocido constitucionalmente y de acuerdo a la Corte Interamericana un derecho que es la presunción de inocencia, es decir, ser tratado como inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, esto es una sentencia condenatoria y que ya haya quedado firme. De tal manera que cuando se inicia una investigación, este estatus de presunción de inocencia, le asiste a la persona que está siendo investigada, de tal manera que ingresar a una persona simplemente por que la ley ya lo establece de esa manera, sin hacer un estudio si efectivamente esa persona representa un riesgo para la sociedad, tiene posibilidades de fuga, pues definitivamente es una violación a los derechos humanos. Insisto, no quiere decir que la pretensión de su servidora como abogada sea que todos estén en libertad, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la prisión preventiva justificada, que al igual va a permitir que la persona que está siendo investigada, probablemente por estos mismos delitos que ya les mencioné, narcomenudeo, extorsión, la realización de facturas ilícitas, defraudación fiscal, esté privado de la libertad. Porque mediante la prisión preventiva justificada, la Fiscalía tiene la obligación de demostrar a la autoridad judicial, pero con la contradicción, con el derecho que la defensa tendrá también de hacer uso ahora sí que de su defensa, condiciones que a su juicio pudieran repercutir, como ya lo mencioné, en peligro de la víctima, de los testigos, algún peligro de sustracción, para lo cual el código establece muy puntualmente cuáles son aquellos requisitos que tendría que cubrir la persona que está siendo investigada y entonces descartar que existe todos estos riesgos que lo pudieran mantener en prisión preventiva justificada o bien actualizar aquellos que establece el código y de manera individual para cada persona
de manera técnica, demostrar ante un juez y bueno, enviar a esta persona con prisión preventiva justificada, lo cual, insisto, nos va a permitir hacer un estudio específico para cada persona y justificar esa prisión. Sin embargo, enviar a una persona por el simple hecho de que la ley así lo establezca, haciendo a un lado la presunción de inocencia, tenemos dos consecuencias. Primero, bueno, el tema de la violación a los derechos humanos de la persona, la violación al derecho de presunción de inocencia, y la otra es relajar, como lo hemos visto también, y bajar el nivel de técnica en la investigación de la fiscalía. Sabemos que para vincular a proceso a una persona el estándar de prueba es muy mínimo, tiene que haber alguna sospecha, entonces pues le permite esto a la fiscalía con total facilidad justificar su pretensión de vinculación a proceso y enviar a una persona que muy probablemente sea inocente a estar en un centro penitenciario que no cumple con todas las medidas necesarias y además donde la población que está siendo procesada y sentenciada pues no está dividida. De esta manera que no cumple de ninguna manera pues con los parámetros internacionales que tendría que tener el proceso penal y en este caso el tratamiento a las personas que están siendo procesadas. Pues bueno, aquí les dejo mi comentario esperando que de todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues surja un interés genuino por preocuparnos por este tema, que no es tema menor, ya que en algún momento todos y todas pudiéramos estar involucrados, ya sea de manera personal o pues con alguna persona cercana a nosotros. Así me despido agradeciendo como siempre el honor de su atención. Muchas gracias.